Irán jugó su última carta. La táctica de minar el estrecho de Hormuz. Como parte de esta estrategia aterradora, al menos 12 minas tipo Maham 3 y Maham 7 fueron colocadas en el estrecho más estratégico del planeta. Irán ejecutaba un plan que creía perfecto. Al principio, lo lograron. Sin embargo, la potencia de fuego que Washington puso sobre la mesa fue de una magnitud que habría superado incluso las peores pesadillas del régimen iraní. La máquina de guerra estadounidense, operando a plena capacidad, desató una tormenta de bombardeos aéreos devastadores que rasgó el cielo. Los mortales cañones de 30 milímetros del legendario A-10 Warhawk sacudieron las oscuras aguas del estrecho de Hormuz, y el plan de Irán para estrangular la economía global se hundió al fondo del mar. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora y activa la campana. En este canal analizamos los conflictos militares que los medios convencionales no te explican completo. Y en este video, vamos a desglosar cómo Estados Unidos ejecutó una de las operaciones más brutales y meticulosamente planeadas de su historia reciente para abrir Hormuz, y cómo la trampa que Irán construyó durante 40 años terminó aplastándolos a ellos mismos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, primero hay que entender qué tan profunda era la amenaza iraní en el estrecho de Hormuz. El régimen de Teherán no construyó su doctrina de cierre del estrecho de la noche a la mañana. Llevaba décadas excavando instalaciones subterráneas en las laderas montañosas de la costa norte del estrecho, reforzadas con gruesas capas de concreto y roca, diseñadas específicamente para sobrevivir bombardeos convencionales. Ahí guardaban su arsenal más peligroso, misiles antibuque como el Nur, el Qadar y el Abu Mahdi. El Nur es la versión iraní del misil chino C-802 con un alcance de entre 120 y 170 kilómetros. El Qadar, versión mejorada del Nur, cubre con comodidad todo el ancho del estrecho con un alcance de hasta 300 kilómetros. Y el Abu Mahdi es el más peligroso de los tres, con un alcance que supera los 1000 kilómetros, puede alcanzar buques incluso en el Golfo de Omán. Eso era lo que Irán tenía apuntando al tráfico marino global, y eso era exactamente lo que Estados Unidos iba a destruir. Pero espera, porque la historia de cómo lo hicieron es mucho más impresionante de lo que cualquier titular te va a contar. Lo que nadie esperaba es que el arma que cambiaría todo en una sola noche fuera un artefacto que el mundo nunca había visto en combate real. La GBU-72, la bomba perforadora avanzada de 5,000 libras, o aproximadamente 2,270 kilogramos, es la nueva generación de bombas antibúnker desarrolladas por la Fuerza Aérea Estadounidense. Equipada con sistemas de guiado GPS e IS, puede alcanzar su objetivo con una precisión de apenas unos metros, de día o de noche, independientemente de nubes o humo. Su cuerpo de acero grueso penetra concreto y roca. Tiene la capacidad de perforar más de 60 metros de suelo o más de 20 metros de concreto reforzado. Gracias a su espoleta de retardo, detona únicamente después de haber penetrado completamente el objetivo. La onda de choque colapsa las estructuras subterráneas desde adentro. La infraestructura subterránea que Irán construyó durante décadas fue reducida a escombros en una sola noche. El comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, lo confirmó sin rodeos. El arsenal de misiles iraní fue reducido en un 90%. Su flota quedó inmovilizada. Fue una revolución militar que se desplegó en cuestión de horas, y la GBU-72 hizo historia siendo usada en combate real por primera vez. Y aquí es donde la trampa iraní empieza a revertirse de la manera más brutal. Pero esto es apenas la primera fase. Lo que vino después en el estrecho fue igual de devastador, y esta vez el arma no era una bomba de nueva generación. Era un avión diseñado en los años 70. El A-10 Thunderbolt II, conocido en todo el mundo como el Warthog, recibió una misión crítica en la segunda fase de la operación. Sus objetivos eran las lanchas rápidas de ataque afiliadas a la Guardia Revolucionaria iraní. Esas embarcaciones pequeñas pero extremadamente ágiles operaban con tácticas de enjambre, docenas de lanchas atacando simultáneamente a un buque tanquero desde distintos ángulos. Habían bloqueado hasta el 27% del tráfico en el estrecho en los peores momentos del conflicto. El A-10 era el arma ideal contra esa amenaza asimétrica marítima porque en el corazón del Warthog vive un cañón rotatorio de 30 milímetros de 7 cañones, el GAU-8 Avenger, capaz de disparar 3,900 proyectiles por minuto. Sus rondas perforantes pueden destrozar una lancha rápida en cuestión de segundos. Pero la verdadera fortaleza del A-10 no viene solo de su cañón. La característica más crítica de esta aeronave es su capacidad de volar bajo y lento, a velocidades de avión de hélice, no de jet. Eso le permite patrullar el área objetivo durante horas. También puede cargar misiles Maverick AGM-65 y cohetes como armamento secundario. En otras palabras, el A-10 funciona simultáneamente como plataforma de vigilancia de larga duración y como máquina de combate capaz de entregar fuego inmediato. Los helicópteros de ataque Apache H-64E operaron en coordinación total con los A-10, usando misiles Hellfire y cañones de 30 milímetros para eliminar amenazas móviles cerca de la costa iraní, uno por uno. Esa combinación dual neutralizó completamente las tácticas de enjambre de la Guardia Revolucionaria. La flota de cientos de lanchas rápidas que durante semanas había aterrorizado el tráfico en el estrecho se convirtió en blanco. Y mientras los A-10 sobrevolaban el estrecho, ninguna embarcación iraní podía salir a la superficie a colocar nuevas minas, lo que permitió que las operaciones de limpieza de minas avanzaran con una seguridad impensable días antes.
Pero lo que nadie esperaba es que la operación no se limitaría a destruir equipos. El golpe más simbólico estaba por llegar. El almirante Alireza Tangsiri, comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, fue eliminado en un ataque aéreo israelí ejecutado en el estratégico puerto de Bandar Abbas, en el sur de Irán. Esta no era una baja militar ordinaria. Tangsiri era el oficial iraní de más alto rango directamente responsable del cierre del estrecho de Hormuz y de las operaciones de colocación de minas. El ministro de Defensa israelí Israel Katz lo presentó como una señal de la estrecha asociación con el presidente Trump y envió un mensaje muy claro a la cúpula iraní: los vamos a encontrar uno por uno. La confirmación llegó desde el CENTCOM, donde el almirante Koper señaló que Tangsiri había hostigado a las tripulaciones de miles de buques mercantes inocentes durante los últimos 8 años. Y el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth resumió la situación en una sola frase durante una reunión de gabinete con el presidente Trump: Irán ya no tiene marina ni comandante naval. Ahora pongamos todo esto en perspectiva de lo que costó llegar a ese punto, porque nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. Durante semanas, bajo la operación Epic Fury, los bombarderos de largo alcance de la Fuerza Aérea estadounidense llevaban la batuta. Los bombarderos furtivos B-2 Spirit ejecutaron ataques nocturnos sobre las instalaciones de misiles balísticos de Irán, mediante vuelos de 37 horas sin escalas desde el territorio continental de Estados Unidos, reabastecidos en el aire, invisibles para los sistemas de defensa aérea iraníes gracias a su tecnología stealth. Los B-1B Lancer, mediante misiones de ataque global de 34 horas, golpearon fuertemente los depósitos de misiles antibuque. Los B-52 Stratofortress atacaron los depósitos de drones iraníes, las instalaciones de producción de torpedos y las rampas de lanzamiento costeras. En total, más de 9,000 objetivos fueron golpeados, más de 100 buques y lanchas iraníes fueron destruidos. Antes de la guerra, 138 buques cruzaban el estrecho diariamente. Para el 17 de marzo ese número había caído a tan solo 3. Para finales de marzo ya había llegado a alrededor de 15 cruces diarios, todavía muy por debajo de la normalidad, pero la tendencia ascendente era ya irreversible. Y aquí está la ironía que define todo este conflicto. Irán construyó su doctrina de cierre del estrecho de Hormuz durante más de 40 años con un solo objetivo: tener un arma tan poderosa que ninguna potencia occidental se atreviera a enfrentarla. Una carta que le garantizara supervivencia política y palanca en cualquier negociación. El problema es que para que esa carta funcione, el otro lado tiene que tener más que perder si la usas que si no. Y resulta que cuando la usaste de verdad, el otro lado decidió que prefería destruirla para siempre. Pero hay algo que todavía no hemos mencionado y que cambia el panorama completo, porque hasta ahora hablamos de lo que Estados Unidos hizo solo. Lo que nadie está midiendo con suficiente atención es lo que está pasando con los aliados. El 19 de marzo de 2026, los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Japón y Canadá emitieron una declaración conjunta. Condenaron explícitamente los esfuerzos iraníes de minado, ataques con drones y bloqueo del estrecho, y anunciaron al mundo que estaban preparados para hacer contribuciones concretas para garantizar el paso seguro. No fueron solo esos 7 países, un total de 22 naciones se comprometieron a apoyar en el estrecho de Hormuz. La Royal Navy confirmó oficialmente planes para desplegar drones de caza de minas, no tripulados y vehículos de superficie autónomos que detectan y neutralizan las minas iraníes desde distancia segura, activándolas mediante imitación de firmas acústicas y magnéticas, provocando detonaciones controladas, sin poner vidas humanas en riesgo. El cuadro final es este. Irán apostó todo a su carta de Hormuz. Perdió los depósitos subterráneos, perdió los lanzadores móviles, perdió las redes de radar, perdió la flota de lanchas rápidas, perdió a su comandante naval y perdió la credibilidad de su doctrina estratégica más importante. Lo que le queda son lanzadores móviles ocultos, drones producidos en masa y las minas que todavía flotan en aguas del estrecho esperando ser limpiadas. Amenazas asimétricas reales, sí, pero una fracción de lo que tenía antes. La cerradura del estrecho de Hormuz no ha sido abierta completamente, pero el mecanismo del candado fue destrozado. Y lo que Irán tardó 4 décadas en construir, Estados Unidos lo desmontó en semanas. Eso es todo por este análisis. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Irán tiene todavía capacidad real para volver a cerrar el estrecho, o su doctrina de bloqueo quedó enterrada para siempre junto con sus búnkeres? Tu comentario nos ayuda a crecer. Comparte este video, y nos vemos en el próximo análisis aquí en Análisis Militar.